Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es nuevamente para mí un gran privilegio de parte de Dios poder estar acá en los estudios del canal de televisión Aspa Visión, canal 102, para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tercer programa que dedicamos al estudio o al comentario del ministerio de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús desde el punto de vista del Evangelio según San Lucas. Pero vamos a orar antes de empezar. Padre, en esta tarde te damos gracias infinitas por tu misericordia, por tu bondad para con todos nosotros, porque nos permites vivir un día más y nos das de tus ricas bendiciones. Nos has provisto de una familia, nos has provisto de una casa y nos provees de trabajo, Señor, para poder saciar y satisfacer nuestras necesidades primarias. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca, y por eso es que nos reunimos en las instalaciones de este canal y cada domingo o cada día que hay servicio en nuestra iglesia acudimos a escuchar tu palabra, porque tu palabra nos alimenta. Señor, que esta palabra sea para nosotros como un manjar, como un alimento del cielo, que reconforte nuestra alma, que nos dé esperanza, que nos dé gozo, que nos dé salvación y que nos dé incluso sanidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Habíamos estado hablando precisamente de el proceso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, según lo va narrando el Evangelio según San Lucas. Y recuerden ustedes que habíamos estado diciendo que Lucas era un médico, pero que evidentemente también estuvo con Pablo, lo acompañó, lo apoyó, lo visitó cuando Pablo estuvo preso. Pero no cabe duda que Lucas era un intelectual, porque si ustedes se dan cuenta, el Evangelio que él escribió y el libro de los Hechos son documentos que habíamos dicho que son dignos de encomio, son dignos de ser, ¿cómo se dice? Como alabados, ¿verdad? El término alabar no solamente se utiliza para reconocer las virtudes o los milagros de Dios, sino también se puede alabar a una persona, ¿verdad? Más o menos eso es lo que hace la gente en relación a los artistas, ¿verdad? Cuando llegan a escuchar a un artista que puede ser un cantante o puede ser un músico o incluso un actor, ¿verdad? Y llegan al teatro y lo aplauden. Entonces, en cierta forma, esa es una expresión de alabanza. En la Escritura realmente no vemos que Cristo mismo haya instituido una forma de culto, porque si ustedes se dan cuenta, aunque Cristo es el fundador del cristianismo, Él realmente ¿cómo les digo? Él realmente no comenzó una nueva religión, porque ustedes saben que el interés de Cristo era específicamente predicar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino de Dios. Recuerden que en el momento en el que él lee el libro o el rollo, dice la Escritura, el rollo del libro de Isaías, dentro de la sinagoga, él simplemente repite las palabras que están allí en Isaías, que también están acá en el Evangelio según San Lucas, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar apertura de la cárcel. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces, estas son las buenas nuevas, el cumplimiento, recuerden ustedes, de la profecía de Isaías, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces,
hay mucho que decir en relación a cómo comienza Jesús su ministerio, porque recuerden ustedes que prácticamente en esta escena donde él aparece en la sinagoga hablando, leyendo estas palabras, pero dice que después de que las leyó se sentó, y recuerden ustedes que él les dice a todos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y precisamente porque la escritura habla de que el Espíritu de Dios está sobre Jesús, sobre este personaje que a los ojos de los fariseos y a los ojos de sus coterráneos, ¿verdad?, de sus paisanos, él era sencillamente el hijo de José y María. Y José y María eran miembros de la comunidad, eran judíos también asistían a la sinagoga, y no cabe duda que Jesús también había asistido desde niño a la sinagoga y había aprendido, seguramente había aprendido a leer el hebreo, aunque ustedes saben que ellos hablaban, parece una lengua parecida al hebreo, pero que no es precisamente el hebreo, que es el arameo, ¿verdad? Sin embargo, las escrituras estaban en hebreo y ellos las leían en hebreo, y por supuesto las entendían y hablaban en hebreo. Entonces, quizá podríamos decir que ya Jesús en ese sentido era bilingüe, pero no se quedó allí, porque recuerden que el idioma del Imperio Romano, bajo el cual estaba toda la región de Palestina, ¿verdad?, lo que actualmente es Palestina, Galilea, Nazaret, donde él nació, Capernaum, donde predicó, y todas las aldeas donde él predicaba, y que ustedes saben que él iba caminando y poco a poco fue reuniendo a sus discípulos. Entonces, todos los discípulos, por supuesto, que hablaban hebreo, pero también hablaban arameo, y también definitivamente a nivel del comercio, porque por ejemplo, ustedes saben que Pedro era pescador, algunos de los discípulos eran de los cobradores de impuestos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar, eran publicanos, ¿verdad? Eran cobradores de impuestos, y eso es lo que vamos a ver inmediatamente, pero también de ellos hablaban el idioma del imperio, ¿verdad? El idioma del imperio realmente era el latín, porque ustedes saben que los romanos hablaban latín. Sin embargo, como la influencia cultural de Grecia era muy fuerte, aunque Grecia había sido invadida y había sido conquistada, entre comillas, por los romanos, la cultura griega era tan fuerte, era tan perfecta. Por ejemplo, en la arquitectura, ustedes seguramente recuerdan de sus estudios cómo es que todavía se conserva la estatua denominada la Venus de Milo, ¿verdad? O sea, es una Venus que es una diosa, y Milo es el escultor, solo que se conserva la Venus de Milo sin un brazo, porque durante tantos siglos de repente se quebró un brazo. Sin embargo, las esculturas de los griegos eran tan perfectas que los romanos no quisieron destruirlas, y también los romanos admiraban mucho ese trabajo de los griegos, ¿verdad? Entonces, también increíblemente los romanos absorbieron no solo el idioma de los griegos, o sea, el griego, sino que absorbieron la religión de los griegos, es decir, la forma en la que ellos veían el fenómeno, digamos, espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que las religiones surgen como una necesidad de los seres humanos de tener comunicación con Dios. De hecho, ustedes saben que la palabra religión viene de relegare, ¿verdad?, de latín, que quiere decir unir con la divinidad. Pero la religión es un intento del hombre de unirse con Dios. Entonces las religiones, por eso es que son tan diversas y tienen concepciones tan distintas, porque la religión no es obra de Dios, la religión es obra del hombre, es la forma en la que el hombre interpreta o ha interpretado
digamos en el caso de los judíos, en la forma en la que ellos interpretaron la ley, la Torá y todos los escritos que ellos tenían de los profetas y de los escritos que ellos llaman poéticos, ¿verdad? Como los salmos y como los proverbios. Entonces todos estos libros que se fueron recopilando con los siglos, en el momento en el que aparece Jesús, ellos ya tienen todos estos libros, pero por supuesto que ellos ya tienen una religión completamente estructurada, o sea, ellos ya tienen un concepto de Dios, digamos, una revelación entre comillas, ¿verdad? Porque definitivamente a veces incurrimos en el error de pensar que los antiguos veían las cosas como las vemos nosotros, y eso definitivamente es imposible. No, de la misma forma como no pensamos nosotros igual que nuestros padres no pensaban como sus padres, o sea, como nuestros abuelos, y nuestros hijos no van a pensar como nosotros. Ustedes se dan cuenta que ya los jóvenes y las nuevas generaciones no piensan como nosotros y no les gustan, por ejemplo, no les gusta la música que a nosotros nos gusta. Ellos ya tienen una música que es completamente diferente del concepto que nosotros teníamos de música. Ellos están usando otro concepto de música, una música electrónica, una música de reggaetón o de diferentes géneros rítmicos que a nosotros los adultos generalmente no nos gusta. O sea, nosotros tenemos nuestro gusto musical. Ustedes saben que, por ejemplo, los abuelitos escuchaban la marimba y escuchaban otros instrumentos y otros géneros de música. Pero vamos a volver acá porque nos habíamos quedado en el milagro de la sanidad de un paralítico, que recuerden ustedes que era parapléjico, ¿verdad? Él no podía moverse para nada y estaba en una camilla, y recuerden ustedes que los que lo llevaban tenían tanta fe y tenían tanto deseo, tal vez era amigo de ellos o era pariente de ellos, no se sabe si el que estaba allí era muy querido por los que lo llevaban, ¿verdad? Pero los que lo llevaban sencillamente, al ver que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús, recuerden ustedes que no lo dejaron tirado y se fueron, sino que sencillamente decidieron que la única forma de hacerle llegar a Jesús el enfermo era por el techo. Y entonces ellos atrevidamente subieron y destaparon el techo, a saber de qué material era, ¿verdad? Seguramente no era un techo muy sólido, ¿verdad? Tal vez era de tejas o era de paja, no sé. Pero el punto es que lograron quitar el techo o parte del techo y bajaron la camilla. Pero recuerden también que lo más impactante de este milagro que hizo Jesús es lo que sucede en la mente de los fariseos. Esto está en el capítulo 5 y verso 20 al 24. Lo más interesante es que en el 22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Porque en el verso 21 nos dice la escritura: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque en el verso 20 Jesús le dice al paralítico, al ver él la fe de ellos, porque recuerden que los 4 hombres bajaron al paralítico, dice, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y esto es lo que provoca la ira, provoca el enojo. Digamos que en cierta forma eran celos religiosos, ¿verdad?, que tenían los fariseos, pero definitivamente no podemos nosotros ponernos del lado de los fariseos. O sea, que los fariseos estaban actuando bien, porque nosotros, bendito sea Dios, estamos 2000 años después de esto que pasó. En primer lugar, en ese momento los fariseos fueron de los que desafortunadamente no pudieron ver. Recuerden ustedes que Jesús les decía a sus discípulos para que viendo no vean y oyendo no oigan, ¿verdad? O sea, como algo paradójico o algo misterioso, o sea, complicado. ¿Cómo es eso que viendo no vean? Pues sí, porque se trataba de ver cosas
que no se veían físicamente con el ojo, con la vista, y cosas que se oían, pero que estaban detrás de las palabras, o sea, lo espiritual que había que ver por fe y lo espiritual que había que oír con oídos de fe, digamos, con oídos espirituales, por así decirlo. Entonces, recuerdan ustedes que Jesús les contesta en el 23, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? O sea, para él era sencillamente cuestión de hablar. Recuerden ustedes que ellos mismos tenían la palabra de Dios, ellos mismos tenían el Pentateuco y ellos mismos conocían las maravillas que Dios había hecho. Ellos seguramente conocían el Génesis cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿cómo los creó? Y cuando leemos dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, cuando leemos el Génesis vemos que lo primero que Dios crea es la luz. Y la luz realmente, vamos a leer solo ese verso, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, lo primero que dijo Dios es, sea la luz. Pero recuerden ustedes que la luz en sí misma no existe aislada de un objeto o de un ente o de algo que la produzca. Pues sabemos que la luz eléctrica está producida originalmente, ¿verdad? Porque ya tenemos diferentes tipos de bombilla, diferentes tipos de fuentes de donde proviene la luz, como es el gas neón, que ustedes saben que el gas neón es un tubo que está al vacío, pero que contiene precisamente ese gas, ¿verdad? Que sencillamente es un gas, y entonces por eso se mira blancuzco todo el tubo, porque cuando se le aplica la electricidad, entonces lo que sucede es que el gas produce la luz. ¿Por qué? Porque el gas en cierta forma estalla allá adentro, o sea, se producen estallidos microscópicos. Entonces, cuando el Señor dijo sea la luz, Él sencillamente ordenó que fuera la luz, y de alguna forma que por supuesto la gente que no es religiosa, la gente que no es teísta, ¿verdad? La gente que no cree en Dios, digamos los ateos, los científicos, piensan a veces en comparar los milagros con la magia, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, porque recuerden ustedes que la magia es otra cosa. La magia es completamente opuesta a lo que Dios hace. Lo que Dios hace es sobrenatural, lo que Dios hace es divino, lo podemos decir abiertamente, todo lo que Dios hace es divino. La Escritura, recuerden que ahí en Génesis dice que vio Dios que todo lo que hizo era bueno en gran manera. O sea, la luz es una maravilla. La luz es tan maravillosa que realmente los mismos científicos no logran todavía definir qué es la luz. Digamos, los físicos dicen que la luz simplemente son fotones. Fotones les llaman ellos a esas emisiones, por así decirlo, a las emisiones de luz. Pero nosotros podemos recibir la luz, pero no podemos tocar la luz. No sé si me explico. La luz es un fenómeno tan increíble que nosotros no hemos meditado realmente en qué es la luz, porque nosotros entendemos que está el sol y que el sol produce la luz. O sea, hay un ente, hay un astro que en nuestro sistema solar es el sol, que arde a millones de grados de temperatura. Ustedes saben que el sol, que es tan grande, que comparar la Tierra con el sol, ustedes saben que es como poner una cabeza de un alfiler junto a una naranja, ¿verdad? O junto a una pelota de tenis. Entonces la Tierra es pequeñísima comparada con el sol, y el sol sabemos que es una masa de fuego que está ardiendo a temperaturas de millones de grados. Es increíble porque dice que las lenguas de fuego tienen cientos de kilómetros de largo, las lenguas de fuego que salen del sol. Pero lo impactante es que
nosotros lo que recibimos del sol sencillamente es la luz y el calor. Bien, vamos aquí a volver a esto, porque recuerden que después de esto que ocurre acá, entonces Jesús les vuelve a decir en el verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ustedes saben que eso como decimos en Guatemala, les cayó muy mal a los fariseos que estaban ahí. Sin embargo, lo interesante es que los fariseos eran enemigos de Jesús, pero lo seguían e iban donde Jesús estaba, porque realmente tenían que reconocer que Jesús era un personaje impactante. Solo aquí al final, en el verso 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. O sea, la gente quedaba impactada precisamente de lo que Jesús hacía y la forma como Jesús hablaba. Imagínense solo atreverse a decir que el Hijo del Hombre era Él. Y ya hemos hablado acerca de que el título de Hijo de Hombre no es un título literal, no es un título que simplemente signifique que es hijo de otro hombre, como José, ¿verdad? Su papá terrenal, sino que Hijo de Hombre es un título que solo se le daba a Jehová de los ejércitos, al Señor Dios. Por eso es que ellos lo rechazaban, no lo aceptaban, y los fariseos siempre estaban en pugna contra Cristo, porque Él se atribuía títulos que según ellos Jesús no tenía por qué atribuírseles, porque ellos estaban ciegos completamente a esa revelación de Dios, de venir a la tierra, de encarnarse y de nacer en la forma normal de un bebé, ¿verdad? Que nace porque se desarrolla como feto dentro del vientre de una mujer, en este caso su mamá, ¿verdad? La Virgen María, y él nace como un bebé de carne y hueso que necesita leche, que necesita cuidados, que necesita que lo limpien, ¿verdad? Que lo bañen, y que necesita todos los cuidados que un bebé necesitaba o necesita hasta cierta edad, ¿verdad? Porque obviamente cuando él crece y ya se convierte en un hombre de 30 años, pues comienza su ministerio de una forma siempre sobrenatural. Vamos a continuar acá con el análisis del capítulo 5, y entonces en el verso 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, este va a ser uno de sus apóstoles, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Entonces nosotros leemos que sencillamente él le dijo sígueme, pero podemos imaginar o podemos lucubrar o podemos pensar de alguna forma qué fue lo que sintió Leví para que sencillamente Jesús le dijera sígueme, y Leví lo siguiera, así nada más, porque dice, y dejándolo todo se levantó y lo siguió. O sea, él estaba en el trabajo, estaba cobrando impuestos, seguramente tenía dinero ahí, no sé, tendría algunos libros, pero Leví se levantó y se fue. Ahora, vean lo maravilloso que ocurre después. No solamente lo sigue, sino dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Miren la reacción de Leví, o sea, no solo siguió a Jesús, sino le hizo un gran banquete. Y había mucha compañía de publicanos. ¿Por qué? Porque Leví era un publicano, tenía, como decimos en Guatemala, tenía cuates que son publicanos, ¿verdad? Digamos, un músico tiene cuates que son músicos, un abogado, un licenciado tiene cuates que son abogados, y así cada uno según la profesión, ¿verdad? Los pastores son amigos de pastores. Entonces, aquí en este caso, él era publicano y tenía mucho, dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, él le preparó un banquete y lo invitó, y Jesús fue. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Imagínense, ya estaban ahí los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, estamos viendo la actitud religiosa de los fariseos, porque recuerden ustedes que para ellos era muy importante la limpieza interna, por supuesto, pero
que ellos la realizaban con ritos externos, ¿verdad? O sea, con estarse lavando las manos muchas veces y seguramente con vestir muy pulcramente y seguramente con esos ritos que definitivamente no tienen nada que ver con lo que la Escritura pedía realmente. Ahora dice en el verso 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús estaba consciente y tenía claro que Él había venido a salvar. Recuerden que Él dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. Entonces, esto se puede interpretar de dos formas, porque Él no dice: yo vine a salvar a los que se habían perdido, sino dice: yo vine a salvar lo que se había perdido. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado al leer la Escritura. Por supuesto que nosotros confiamos en la traducción de la Reina Valera, por ejemplo, que creemos que está bien traducida y que ha sido revisada y reeditada, por ejemplo, esta versión de 1960, pero también tenemos que leer otras versiones para ver cómo es que dice realmente la Escritura, cómo es que estaba originalmente, como se dice, escrito el original, ¿verdad? Que en este caso era en griego. Entonces, ahora vamos a ver más adelante, aquí vamos a pasarnos al capítulo 6, porque recuerden que ya habíamos tocado un poco el tema de las bienaventuranzas. Y en este caso Lucas agrega a las bienaventuranzas los ayes. Por eso dice, hay un subtítulo, ¿verdad? Que por supuesto no es de Lucas, sino que es de los biblistas que editaron la Escritura, que dice en este caso las bienaventuranzas y ayes. Entonces vamos a leer en el verso 5, antes de llegar a las bienaventuranzas, lo que hacía Jesús en el día de reposo. Dice: y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque recuerden que ellos, dice, algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Porque en el capítulo 6 dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, porque ellos no llevaban evidentemente comida y había espigas ahí de trigo. Y entonces ustedes saben que se puede tomar la espiga, ¿verdad? La semillita del trigo, que después la muelen y se convierte en la harina, pero que así cruda se puede comer como una semilla. Entonces ellos estaban comiendo estas semillas de trigo y les dicen algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Porque recuerden que ellos tenían prohibido hacer algo en el día de reposo. El día de reposo era un día, el Shabbat, ¿verdad? Era para buscar de Dios, para leer la Torá, para leer la ley, para estar con la familia, pero sobre todo en un descanso espiritual, buscando de la presencia de Dios. Sin embargo, para los judíos ya de esta época, de hace 2000 años, de la época de Jesús, ya esto era un rito, ¿verdad? Era un día que estaba lleno de prohibiciones: no deben hacer esto, no deben hacer lo otro. Estaba viendo unos videos de la vida de los judíos, que ¿qué les parece a ustedes que tenían incluso prohibido encender el fuego en día de reposo? Por eso es que las mujeres, dice que un día antes preparan la comida, y el Shabbat, ¿verdad? El sábado ellos ya no deben cocinar porque no deben ni siquiera encender fuego. Entonces, allá en Israel, ¿qué les parece que existe un temporizador de la estufa que es eléctrico? Y entonces ellos lo conectan y lo enchufan, y ese temporizador, a la hora prefijada en ese temporizador, enciende este aparatito, enciende automáticamente, por ejemplo,
la estufa o por ejemplo el microondas, porque ellos necesitan calentar la comida, pero no deben encender el fuego. Entonces ese aparatito, como es una cosa, el aparatito es el que va a encender el fuego, no ellos. Entonces ellos no están pecando porque no están encendiendo el fuego, sino que el fuego lo está encendiendo el temporizador, ¿verdad? Entonces eso fue una medida inteligente para que ellos resolvieran el problema de que tenían que calentar la comida, pero no debían encender el fuego. Entonces inventaron este temporizador. Ahora, en este caso, todo lo que Jesús les dice, Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. O sea, Jesús conocía. Ustedes saben que esta historia está en los libros de Samuel. En el primer libro de Samuel, el profeta Samuel, está la historia de que David estaba huyendo del rey Saúl, porque ustedes saben que el rey era Saúl, ya había sido ungido, y aunque le había dicho el mismo profeta Samuel a Saúl que el reino había sido roto, porque recuerden ustedes que Saúl no quería que Samuel se fuera y lo agarró del manto. Y dice que cuando caminó Samuel, se le rasgó el manto porque Saúl lo tenía agarrado. Entonces Samuel regresa y le dice: así como se ha roto mi manto, ha rasgado el Señor tu reino y lo ha dado aún tu prójimo. Y es ahí donde sucede poco después que Jesús mismo le muestra al profeta Samuel que debe ungir a David. Pero del momento en el que David es ungido hasta el momento en el que realmente él es proclamado rey, pasan muchos años. Parece que pasaron como 20 años para que pudiera convertirse en un rey. Ahora, en ese proceso en el que David estaba huyendo de Saúl, fue la ocasión en la que, recuerden que el hijo de Saúl es Jonatán. Y Jonatán y David habían entablado una amistad muy hermosa, una amistad muy, muy especial, porque dice que Jonatán amaba a David de una forma tremenda, ¿verdad? Es realmente, ya hemos hablado acerca del amor de hermanos, del amor de amigos, del amor, por ejemplo, de padres, que podemos hablar sin ninguna restricción respecto de que el amor de un padre hacia su hijo o de un hijo hacia su padre es un amor realmente puro, ¿verdad? Es un amor que no tiene nada que ver con ninguna cuestión de sexualidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, el amor entre Jonatán y David era realmente amor. Y ustedes saben que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó un evangelio de amor. Tanto es así la imagen la imagen o la cara, podríamos decir, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que contienen las epístolas posteriores a los evangelios, ¿verdad? En relación al amor, que debe ser un denominador determinante en la vida de los cristianos, porque sabemos que el amor comienza con la acción de Dios de entregar a su Hijo, ¿verdad? Y que Jesús mismo les dice, antes de morir a sus discípulos, recuerden ustedes, les dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Jesús les está diciendo a ellos que los ama y que no hay mayor expresión o mayor prueba de que Él los ama que poner su vida, como la iba a poner por sus amigos, ¿verdad? Por sus discípulos, y como lo hizo también por todos nosotros. Aunque por supuesto en ese momento solo tenía físicamente a sus amigos, pero creemos que siendo Él Dios, pues ya tenía Él en mente, probablemente ya tenía en mente a toda la humanidad que Él estaba salvando, ¿verdad? Entonces aquí en este pasaje, donde Él les hace ver a los fariseos que es cierto, estaba prohibido hacer ciertas cosas en el sábado, pero los fariseos no habían entendido la esencia del sábado. Entonces por eso les dice, les pregunta que cómo es que no conocen esa escritura del rey David, que él
estaba huyendo y en sábado fue y llegó con el sacerdote y le pidió los panes y el sacerdote se los dio, le dio los panes a David. Recuerden ustedes que David era ungido. Entonces, en este caso, Jesús les está diciendo a ellos que si lo hizo el rey David, en este caso estaba presente nada menos que el rey, porque obviamente nosotros sabemos que Jesús es el rey y lo reconocieron sus discípulos, pero no lo aceptaban los fariseos. Entonces para los fariseos Jesús no era el rey, para los fariseos Jesús no era el Mesías, para los fariseos Jesús no era el Hijo de Dios, para los fariseos mucho menos Jesús era Dios encarnado. O sea, para los fariseos Jesús era sencillamente un impostor, era un hombre que según ellos estaba tratando de engañar incluso, ¿verdad? Pero ustedes saben que todos los conceptos que tenían los fariseos de Jesús eran completamente erróneos, ¿verdad? Pero Jesús les dice con autoridad y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, lo que pasa es que ellos no veían que estaba con ellos, estaba presente con ellos nuestro Dios, o sea, el verdadero Dios, ese Dios maravilloso que ellos habían visto en el monte Sinaí, había tomado forma física. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Entonces no es como piensan muchos ateos o muchos que son nihilistas, ¿verdad? Los que no creen en las religiones y los que son incluso enemigos de Dios, porque hay ateos que sencillamente solo no creen en Dios, pero tampoco son enemigos de Dios. Pero hay ateos que sí se atreven a blasfemar o a decir cosas en contra de Dios. Pero el punto, entonces estas personas, por supuesto, en general son intelectuales, son personas que han estudiado mucho, que tienen doctorados o licenciaturas, que son filósofos o que son mentes realmente de personas muy inteligentes. Pero recuerden ustedes que el conocimiento que uno puede tener de Dios es un conocimiento que es transmitido por Dios, y en nuestro caso es una experiencia que viene por fe, y que la fe viene precisamente por la palabra de Dios. Entonces ellos no tenían idea realmente de a quién tenían allí. Ellos tenían al Hijo de Dios, pero tenían a Dios mismo. Porque recuerden ustedes que Jesús les dice en determinado momento a sus discípulos: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, las declaraciones de Jesús fueron sumamente impactantes y sumamente controversiales, que solo podías creerle y seguirlo, porque vamos a ver una historia aquí muy importante y también muy hermosa para terminar. Vamos a ver la historia de la visita de Jesús a la casa de Simón. Solo vamos a terminar acá con esto. Si quieren, vamos a saltarnos, como habíamos dicho, que íbamos a analizar un poco en las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces ya habíamos hablado un poco de las bienaventuranzas. Me enteré por un amigo que tengo que estudia mucho teología. Me enteré que un teólogo etiquetó o bautizó, como decimos, con el nombre de la constitución del reino de Dios a las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son muy importantes y es una enseñanza medular en las enseñanzas de Cristo. Recuerden que Cristo hablaba por parábolas, y después recuerden que los discípulos y los apóstoles, ya en lo más íntimo, digamos, ya cuando estaban a solas con Jesús, le preguntaban qué querían decir las parábolas, ¿verdad? Y él les decía: bueno, a ustedes les es dado conocer las parábolas, pero a la gente no. O sea, a la gente les hablo por parábolas para que oyendo no oigan y viendo no entiendan. Es increíble lo que Jesús les confiesa a los discípulos, y les explica, por ejemplo, la parábola de las semillas. Recuerden ustedes, pero voy a volver acá a las bienaventuranzas. Recuerden que las bienaventuranzas comienzan con:
bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y ya hemos hablado de que realmente está hablando, al menos en este contexto, sí está hablando de los pobres económicamente, no de los pobres en espíritu, porque hay en las otras bienaventuranzas se habla de los pobres en espíritu, pero aquí sí habla de los pobres económicamente, porque si vemos más adelante en el verso 24 dice: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. O sea, ya les dio una esperanza a los pobres, y ahora a los ricos les está dando un ay, les está informando que para ellos viene todo lo contrario. Para los pobres, bienaventuranza. Dice: hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Mientras que en la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Se fijan? Entonces, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y ustedes saben que todo esto se cumple tal vez inmediatamente cuando ya se forma la iglesia. Recuerden que comienzan a haber persecuciones, y es así como la iglesia se dispersa, ¿verdad? Pero después del siglo I, después del año 70, cuando sabemos que se destruye el templo de Jerusalén, porque ustedes ya saben que los romanos lo destruyeron en cumplimiento a la profecía de Jesús, que les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces parece que el emperador Tito fue el que destruyó el templo de Jerusalén y lo quemó. O sea, no quedó piedra sobre piedra tal y como Jesús lo dijo, y eso pasó en el año 70. Entonces, después de eso, ustedes saben que ya eso es a final del siglo, digamos, del siglo I, y ya en el siglo II, el siglo III y hasta prácticamente principios del siglo IV, los cristianos, ya no los judíos, sino los cristianos, son objeto de persecución, los capturan. Ustedes saben que los matan, los lanzan a los leones, y ustedes saben seguramente de muchas formas de martirio que sufrieron los cristianos durante esos 3 siglos, ¿verdad? Entonces a eso se está refiriendo Jesús acá. Pero también saben que hay países en la actualidad donde está prohibido definitivamente predicar el evangelio. Nosotros tenemos la dicha de que en Guatemala hay libertad de culto, y tú puedes predicar el evangelio. Si quieres, te vas a una esquina de una calle, como hacen algunos evangelistas, y con un megáfono o con un equipo de sonido predican el evangelio en la calle, y nadie les dice nada, porque la misma ley nos protege, la misma ley nos ampara en ese sentido. No estamos quebrantando ninguna ley porque hay libertad de culto, ¿verdad? Sin embargo, hay países donde eso es completamente prohibido, y ha habido personas que han tenido que dar su vida por el evangelio, ¿verdad? Porque los han condenado a muerte precisamente por ser cristianos. Dice en el verso 23: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros, y empiezan los ayes contra los ricos. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea que no creamos que siempre es muy buena señal que nos acepten y nos traten como grandes personajes, ¿verdad? Porque realmente el evangelio pugna, y el evangelio debe pugnar contra las estructuras del mundo. Las estructuras del mundo, recuerden ustedes que moralmente el mundo está perdido. O sea, moralmente el mundo no tiene principios cristianos, no tiene principios bíblicos, y la gente suele corromperse fácilmente, no solo en el sentido sexual, ¿verdad? Sino que se corrompe en el sentido económico, ¿verdad? Ustedes saben que en Guatemala se habla de tráfico de influencias, ¿verdad? De poder comprar y poder, como decimos en Guatemala, poder pistear, ¿verdad? A ciertos personajes que se dejan comprar. Por supuesto
que los que los compran obviamente tienen que tener mucho dinero y tienen que tener un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, estaba yo sabiendo de un amigo, perdón, del primo de mi amigo, por supuesto me reservo los nombres, que nada menos que por su trabajo tiene relación con el narcotráfico, pero básicamente con atacar el narcotráfico, con poder apresar a los narcotraficantes. Y sin embargo, este primo de este amigo ha tenido la oportunidad de apresar a los narcotraficantes, pero se ha corrompido en el sentido de que se ha dejado comprar. Y me cuenta mi amigo que su primo ha recibido cantidades de miles de dólares por estos narcotraficantes, y él, en lugar de hacer su trabajo, lo que hace es que, como decimos en Guatemala, se hace de la vista gorda. Entonces ya no apresa a esos narcotraficantes, sino que los deja en paz, y ellos siguen con sus negocios de narcotráfico, y él, por supuesto, recibe miles de dólares. Vamos a terminar acá con el pasaje que es muy hermoso de la visita de Jesús a la casa de Simón, el fariseo. Dice, uno de los fariseos, estamos en el capítulo 7, verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, imagínense, o sea, él lo pensó, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea que para este fariseo, esa mujer no debía ni siquiera tocarlo, ¿verdad? Porque era una pecadora. Saber qué tipo de pecadora, probablemente una prostituta, no sabemos, ¿verdad? Porque si hubiera sido una ladrona, pues seguramente estaría presa. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. O sea, Jesús le pone un ejemplo elemental, como quien dice, un ejemplo de la escuela primaria, y Simón, ¿verdad?, que en este caso es el fariseo que lo ha convidado a su casa, le responde justamente. Jesús le dice, le dijo: rectamente has juzgado. O sea, Jesús lo felicitó. Ahora sí, así es, el que le perdonó 500 lo ama más que el que le perdonó solo 50, ¿verdad? Que no es lo mismo que te perdonen 5,000 quetzales a que te perdonen 50 quetzales, ¿verdad? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves, esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Imagínense ustedes ese carácter de Jesús de poder perdonar los pecados, esa autoridad, pero sobre todo la sensibilidad de Jesús en relación a que lo que estaba haciendo esta mujer era un acto de fe, porque esta mujer sí lo consideraba el Mesías, esta mujer sí lo consideraba un enviado de Dios, el Hijo de Dios. O sea, para ella Jesús era un personaje digno de que ella se hincara delante de él y que ella empezara a derramar sus lágrimas sobre sus pies, lo cual definitivamente el fariseo en ningún momento estuvo dispuesto ni siquiera a darle un beso en la mejilla, ni siquiera a ordenar que le lavaran los pies, porque el fariseo tenía criados. Entonces podía haber dicho: miren, laven los pies al maestro, ¿verdad? Porque sabemos que usaban sandalias y sabemos que en ese tiempo no estaba asfaltado el camino, entonces todos los caminos eran de polvo,
había polvo y los pies inevitablemente se ensuciaban de polvo. Sin embargo, todo lo que Jesús le hace ver, dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. O sea, esa expresión de ella fue una expresión de amor. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados le son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces es impactante definitivamente todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hizo. Y vamos a seguir primeramente Dios estudiando y meditando sobre el Evangelio de Lucas y comentando un poco, ¿verdad? Porque siempre Dios tiene mucho para nosotros en los evangelios. En toda la palabra de Dios sabemos que hay una riqueza incomparable. Desafortunadamente los mismos cristianos a veces no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, pero yo les estoy exhortando para que todos los televidentes en algún momento dejen lo que están haciendo, o después de que ha terminado su día, ya han terminado su trabajo, ya los niños están durmiendo, como pasa en los hogares, ¿verdad? Que los niños tienen que ir a dormirse primero. Ya ha pasado todo el ajetreo del día, el trabajo y todos los afanes del día, y ustedes puedan tomarse un tiempo para leer la palabra de Dios, meditar en la persona de Jesucristo, y meditar en los propios caminos, en la propia conducta. Cada uno de nosotros podemos en cierta forma pensar: bueno, ¿por qué hice esto? No debía hacerlo. ¿Por qué le dije esto a fulano? No debí decírselo. ¿Por qué ofendía a sutano? ¿Verdad? Tantas cosas que nosotros hacemos durante el día que debemos meditar, debemos ponernos en nuestra casa, en nuestra habitación, en la intimidad, a orar, a leer la palabra de Dios y a meditar y a pedirle al Señor su guianza. Vamos a orar en esta tarde, vamos a dar gracias y a la vez vamos a pedir que el Señor sea el que se glorifique en cada uno de los hogares. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tú has enviado a tu Espíritu Santo, quien es el verdadero Maestro divino, que es el único que puede enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Señor, te estamos rogando que sea tu Espíritu Santo mismo el que nos guíe a la verdad de tu palabra, el que ponga en nosotros el querer como el hacer, buscar tu rostro, buscar tu presencia, poder orar, Señor, en casa, poder hincarnos en la intimidad de nuestra habitación, porque tu palabra dice que debemos orar a ti en secreto. Padre, danos ese privilegio, danos ese sentir, pon en nosotros ese deseo, ese hambre, esa sed, Señor, de tu presencia, para que podamos nosotros buscarte cada día de nuestra vida, podamos leer tu palabra, podamos meditarla, porque hay muchas cosas que tú quieres decirnos, hay muchas cosas que tú quieres enseñarnos, pero solo si estamos en un espíritu de obediencia, en una actitud de verdadera humildad, Señor, que así como esta mujer llegó y se postró delante de ti y comenzó a llorar a tus pies y comenzó a secar tus pies con su cabello y llevaba ya un perfume, ella ya llevaba preparado el perfume con el cual te iba a ungir los pies, que así nosotros podamos ungirte, Señor, con nuestras oraciones, con nuestras lágrimas, que podamos derramar nuestro corazón. Yo te invito en esta tarde, amado hermano, y a todos aquellos amigos que nos ven a través de este canal, que podamos abrir nuestro corazón a Cristo. Ahí donde tú estás, si aún no has recibido a Jesucristo, en esta tarde solamente cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta tarde yo declaro que creo en ti y que creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo te necesito, Señor, yo abro mi corazón a ti, entrego mi vida completa a ti. Quiero que tú seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego completamente mi vida, mi alma y mi espíritu, para que tú seas mi Rey y mi Señor. Padre, en esta tarde que cada uno de los televidentes pueda ser bendecido por tu
tu palabra y que tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares que encienden su televisor o que encienden su dispositivo electrónico para poder ver los programas donde se predica tu palabra en este canal. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.